Hoy en Memorias de Pez os vamos a contar la historia de un país que ha vivido como ninguno la historia de Europa y del mundo. Un país que ha visto crecer uno de los más grandes imperios entre sus fronteras y cuya cultura, arte o gastronomía forman parte de los más importantes del mundo. Preparad vuestra pizza porque hoy nos toca hablar de la historia de Italia. Para ello nos vamos a remontar hasta unos 800 años antes de Cristo, cuando una civilización habitaba por las regiones de lo que hoy es la conocida bota del mapa de Italia. Allí, en ciudades aún existentes como Arezzo y Perugia, esta civilización, conocida como los etruscos, se dedicaba a trabajar el bronce, a hacer esculturas de terracota y a pintar unas cerámicas que daba gusto verlas. Y por cierto, también introdujeron el vino en la región. Y es que no era para menos, ya que esta gente estaba totalmente influenciada por los griegos, con los cuales comerciaban bastante. Además de que estos últimos también habían fundado algunas de las ciudades más importantes de la región, como Catania o Messina en Sicilia. No obstante, estos etruscos, que tenían una procedencia asiática en su origen, se las tuvieron que ver con los habitantes de la región, que más tarde sería conocida como Roma. Según cuenta la leyenda, allí donde Rómulo mató a Remo, fue donde se inició la historia de esta ciudad, allá por el 700 y pico a.C. Esta ciudad, que estaba ubicada en la zona central de la Lazio, comenzó a ganar fuerza y sobre el 510 a.C. comenzó a guerrear y rebelarse contra los etruscos, que allí tenían el poder. ¿Y en qué acabó esto? Pues en el año 272 a.C., prácticamente toda Italia estaba bajo el control de los romanos. A partir de estas fechas, los romanos se dedicaron a guerrear con los cartagineses en las conocidas guerras púnicas, derrotando finalmente a Aníbal en la batalla de Zama en el 202 a.C. Y también los romanos se las vieron contra los macedonios. Así, Roma crecía, se hacía próspera y su sistema de gobierno basado en la república parecía funcionar muy bien. En esta etapa comenzaron las construcciones de lugares públicos como carreteras, templos, etc. Eso sí, para el siglo I a.C. la república se fue derrumbando lentamente y el poder recayó en manos de militares exitosos. Tras la formación de un triunvirato, uno de sus miembros, Julio César, conquistó la Galia y sus victorias militares lo elevaron al rango de héroe entre las tropas. Como todos sabéis, este hombre se convirtió en dictador de Roma hasta el 44 a.C., cuando fue asesinado. Tras él sucedió una guerra civil en la que su sobrino nieto, Octavio, se hizo con el poder y se proclamó como primer emperador romano, Octavio Augusto. Anda que no pasaron cosas, ¿no? Pues bueno, lo que viene a continuación seguramente ya lo sepáis, y si no, tenéis varios vídeos fantásticos en el canal. El Imperio Romano. Por aquel entonces, Roma ya no solo estaba formada por la ciudad, ni siquiera por la bota de Italia. Desde la República hasta los tiempos de la formación del Imperio, Roma contaba con gran parte de los territorios mediterráneos, gran parte de la península ibérica, el sur de la península balcánica y el Peloponeso, el extremo occidental de Anatolia, así como el norte de África y la mayoría de las islas del mar Mediterráneo. Con las distintas dinastías que gobernarían el imperio, este alcanzaría su máxima extensión y su apogeo cultural, social y económico. No obstante, a partir del siglo IV, la cosa se empezó a ir a pique, y aunque los emperadores como Diocleciano y Constantino intentaron evitar el derrumbe, el imperio terminó por partirse en dos, y la mitad occidental, en la que quedaba la actual Italia, se comió la peor parte. La caída del Imperio Romano de Occidente sucedió finalmente en el año 476. Y sí, también tenéis un vídeo explicando cómo fue todo esto. Y es que resulta que durante el siglo anterior, el siglo V, la región de Italia comenzó a llenarse de tribus germánicas como los vándalos o los godos, algo que por cierto también tuvo mucho que ver con la caída del imperio. Así, Odoacro fue el ostrogodo que se quedó con los restos del Imperio Romano. Le tocó la lotería al tío y sería el primero de una lista de reyes germánicos que respetarían la cultura y leyes romanas. Posteriormente, uno de los más grandes emperadores del Imperio de Oriente, Justiniano, realizó varios intentos de recuperar Roma y la mitad occidental del imperio, y consiguió controlar parte de Italia bajo lo que se conocía como el Exarcado de Rávena. La otra parte que veis en el mapa estuvo controlada por los lombardos, los cuales formaron un reino medieval a partir del año 568. El cual acabaría por controlar dos grandes regiones en el territorio actual italiano, la Lombardía Mayor al norte y la Menor en el sur. No obstante, Roma se había quedado con algo muy importante para el resto de Europa, el papado. Y no, la verdad es que los lombardos no lo respetaron, así que los papas estaban bastante atemorizados con la presencia de esta gente. En el 751, el rey lombardo Astolfo tomó Rávena y amenazó a Roma, algo que llevó a una llamadita de emergencia por parte de la Iglesia a unos importantes aliados que tenían, los francos. Y lo cierto es que los francos vinieron de perlas a la Iglesia de Roma,
que vio como con la llegada de Carlomagno los territorios que tenían en Italia se confirmaron como territorios de la propia Iglesia, sembrándose así la semilla de los estados pontificios. Aunque eso sí, los territorios del norte se lo quedaron los francos para ellos mismos. Tras la muerte de Carlomagno en el 814, los emperadores germánicos siguieron gobernando estas regiones y fueron llamados reyes, mientras que en los estados pontificios se vivió una fase muy particular conocida como la pornocracia, que se refiere a una forma de gobierno caracterizada por la fuerte influencia de las cortesanas en los asuntos públicos y que estuvo marcada por el favoritismo y la corrupción. Mientras tanto, los ducados lombardos del sur no fueron conquistados por Carlomagno, pero sí lo fueron más tarde por los normandos, que entre el 1061 y el 1091 conquistaron Sicilia, creando un estado bastante fuerte en el sur de Italia. Como veis, por la historia de Italia ha pasado gente de todo tipo y condición. Y es que no fueron los únicos, también los árabes llegaron a ocupar Cerdeña y Córcega. De hecho, los normandos conquistaron estos territorios árabes, sumados a los que les arrebataron a los lombardos y a los greco-bizantinos, y formaron un reino que era una absoluta amalgama cultural en el sur. Vamos, la Torre de Babel tenían allí. En los siglos siguientes, el XI y el XII, el comercio se disparó en el Mediterráneo y las ciudades del centro y norte de Italia se empezaron a hacer muy importantes a escala mundial. Además, eran ciudades independientes, que esto era un temita. Así, molesto por el poder de las ciudades y por el de la Iglesia, el Sacro Imperio, recordemos que los germánicos dominaban la parte norte de Italia, intentó restaurar la autoridad sobre estas ciudades. Así se crearon dos bandos en Italia: los güelfos, que apoyaban al Papa y contaban con ciudades como Florencia, Milán o Mantua, y los gibelinos, que apoyaban a los gobernantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Estos últimos estaban respaldados por ciudades como Pisa o Siena. Pues la que se lió fue tremenda. Al emperador Enrique IV le excomulgaron y llegó a presentarse descalzo y en penitencia para lograr que le quitaran la pena. Tras otros pocos gobernantes, como Federico Barbarroja, el imperio asestó un golpe brutal y atacó la ciudad de Milán. Por su parte, los italianos del norte, que pensaban que el emperador se había sobrado muchísimo, se organizaron y formaron la Liga Lombarda contra él, y consiguieron resistir otros intentos de invasión hasta que Barbarroja reconoció la independencia de las ciudades por la Paz de Constanza en el 1183. Su sucesor, Enrique VI, obtuvo Sicilia de los normandos, pero lo cierto es que los alemanes, si es que se podían llamar ya así, no tuvieron el territorio por mucho tiempo. Resulta que en el 1266 los franceses conquistaron el reino de Sicilia, que incluía una gran parte del sur de Italia, así como la isla. Después, en el 1282, Pedro de Aragón capturó la isla para su corona. Alucinante lo de Sicilia, que parece que ha formado parte hasta del imperio de la Guerra de las Galaxias. Pues nada, que para finales de la Edad Media Italia estaba hecha un Cristo, y el mapa cambiaba más rápido que el de Age of Empires. Por un lado estaban el Ducado de Saboya, formado por una casa real que había conseguido unificar parte del norte, las repúblicas de Florencia y Venecia, los estados pontificios y el reino de Nápoles, que por cierto formaría parte de la corona de Aragón y de la española a posteriori. Y es que mientras, en otros países europeos como Francia y España, ya se empezaban a formar los estados nacionales. Sin embargo, Italia estaba muy fragmentada y no existía desde la caída del Imperio Romano ninguna fuerza política que hubiera gobernado todo el territorio. Entre ostrogodos, aragoneses, normandos, angevinos, bizantinos, tenían un cacao de locos. Y además de toda esta fragmentación, la gente de aquellas tierras también tuvo que vivir lo peorcito del medievo, la peste. Un absoluto drama. Pero nada que no pudiera enmendar un buen renacimiento romano del siglo XV. Todo el dinero que la Iglesia y el mecenazgo había generado, enriqueciendo a familias como la de los Medici, floreció en la grandeza artística que había llevado al país al top 1 de países con más lugares patrimonio de la humanidad. Petrarca, Dante, Maquiavelo, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, la iglesia de Santa María del Fiore en Florencia o la Basílica de San Pedro en Roma son solo algunos ejemplos de la locura que se vivió en aquellos tiempos de genios. Casi nada, ¿verdad? Esto merece un vídeo aparte que algún día haremos. Tristemente, este siglo fue seguido por un siglo XVI en el que Italia tuvo que ver cómo los franceses y los españoles se peleaban por los territorios de la bota como dos ratas por un churro, hasta la batalla de Pavía, en la que los españoles lograron dar portazo y conseguir la victoria en Italia. Aunque bueno, realmente la tensión en la zona siguió unos cuantos años más. Por otro lado, a pesar de que en el siglo anterior el libre pensamiento y la ciencia florecieron en nuestra proto-Italia, en este siglo todo cambió. La Inquisición persiguió y llevó a la muerte a los protestantes italianos.
Sí, amigos, con la Iglesia hemos topado y luego con la Contrarreforma hemos topado. Destaca el famosísimo caso de la quema del astrónomo Giordano Bruno en el año 1600. Así que nada, Italia seguía dividida, inmersa en guerras y encima había dejado atrás los esplendorosos tiempos renacentistas. Para colmo, el siglo XVII tampoco fue muy bueno. La economía entró en recesión, la agricultura se fue a pique y llegó otra peste. Encima España había entrado en declive y la guerra de sucesión, entre el 1700 y el 1713, puso fin a la dominación española de Italia. Esta vez fue Austria la que entró a la disputa de los territorios italianos, y el mismo bif que había entre Borbones y Habsburgo en la península ibérica se dio en la bota de Italia. Pero para sorpresa de nadie, el tío Napoleón puso fin al dominio austriaco de Italia y durante las guerras napoleónicas, Italia estaría controlada enteramente por los franceses hasta el último momento. Eso sí, tras el Congreso de Viena en 1815 se volvió a la casilla de salida y el país volvió a estar dominado por un cúmulo de países extranjeros. Vamos, por todos y por nadie a la vez. Esta situación fue el caldo de cultivo perfecto para la unificación del país. Había comenzado el nacionalismo italiano y con él un montón de rebeliones por todo el territorio, apoyadas por actores republicanos tan importantes como Giuseppe Mazzini. Por otro lado, el conde turinés Camillo Benso di Cavour, el primer ministro de la monarquía de los Saboya, se convirtió en el cerebro del movimiento a favor de la unidad de Italia, y a través del periodo Segundo Risorgimento y la publicación de un estatuto parlamentario, se allanó el camino para la unidad. En el 1859 se había conseguido derrotar a Austria por parte del Piamonte y unificar el norte a excepción de Venecia. Posteriormente, en el 1860, triunfaron los movimientos unificadores en Parma, Módena, la Toscana y Umbría. Mientras tanto, hasta las narices de guerras entre potencias extranjeras, un militar revolucionario llamado Giuseppe Garibaldi ofreció la oportunidad real de una plena unidad de Italia y tomó Sicilia y el sur de Italia en una trepidante operación militar en nombre del rey Víctor Manuel de Saboya. Así el sur de Italia fue conquistado. Con esta operación, Víctor Manuel es proclamado rey del Reino de Italia en 1866. Tras esto, los colegas alemanes, que también estaban con su unificación, ceden la región del Véneto a los italianos. Ya solo quedaba una última pieza. Aprovechando la retirada de los franceses en la guerra franco-prusiana, las tropas de Víctor Manuel ocuparían Roma y la declararon capital del reino. Eso sí, el Papa no llevó nada bien esta noticia y la Iglesia prolongó lo que se conoció como la Cuestión Romana hasta el 1929, hasta que se firmó el Tratado de Letrán, que reconocía el Estado del Vaticano. Viendo todo el poder que tuvo la Iglesia Católica en el país, uno podría pensar que los romanos sabían lo que hacían con el pique que tenían con los cristianos, ¿no? Pues nada, Italia llegaba perfecta y unificada para la Guerra Mundial, y aunque se mantuvo neutral en un primer momento, a pesar de estar en una alianza con Austria y Alemania, el país cambió de bando, declaró la guerra a Austria y se sumió en una pesadilla de 3 años y medio. A pesar de haber quedado en el bando ganador, las ganancias por parte de Italia, el sur del Tirol, Trieste, Trentino e Istria, fueron bastante pobres para lo sangriento y agotador que fue el conflicto. La economía del país se fue a pique y un montón de soldados desmovilizados regresaron a sus hogares en busca de trabajo. Este panorama era el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de horribles fantasmas, como lo fue Benito Mussolini. Y es que, como muchos sabéis, poco después de la primera vino la Segunda Guerra Mundial, y este tipo fascista y deleznable alineó al país con los intereses de Hitler y su Alemania. El final de este cuento de terror ya os lo conocéis, y si no, tenéis muchos vídeos en el canal hablando de la Segunda Guerra Mundial. Para casi el final de la guerra, los italianos ya se habían cansado de Mussolini, así que el rey mandó detener al dictador. En septiembre Italia se rindió y los alemanes que habían rescatado a Mussolini ocuparon el país y restablecieron al dictador en su puesto. No obstante, un grupo de combatientes de la resistencia capturó de nuevo a Mussolini cuando huía hacia el norte con la esperanza de llegar a Suiza y lo fusilaron para colgar su cadáver en Milán. Un final nada glorioso para un hombre menos glorioso aún. Tras la guerra, Italia se convertiría en una república en la que los Estados Unidos ejercieron una notable influencia con el Plan Marshall, que mantuvo controlada la izquierda en el país. Aun con esto, el Partido Comunista Italiano de Enrico Berlinguer desempeñaría un papel fundamental en la evolución social y política de Italia, aun sin formar parte del gobierno. Eso sí, la Guerra Fría y el miedo al comunismo llevaría al país a pasar por una fase complicada, con atentados, neofascismo, malestar social y polarización política. Esta fase sería conocida como los anni di piomo, los años del plomo en español. Más adelante, durante los 90,
La política italiana estaría sacudida por una corrupción sistémica que implicaría a miles de políticos, funcionarios y empresarios. Y de las ruinas de estos partidos políticos nacería algo más curioso aún: Silvio Berlusconi, un líder que disfrutó de un éxito y una longevidad política que nadie entiende fuera de Italia. Y nada, que de aquellos barros, estos lodos. A día de hoy, pese a su importancia cultural y albergar las raíces de la Europa que conocemos, Italia sigue teniendo importantes retos: la corrupción, la mafia, el paro, problemas que llevan gran parte de su historia mantenidos en el tiempo. Esperemos que la cosa cambie, así que nada, un abrazo a nuestros amigos italianos y nos vemos en el siguiente vídeo. Eso sí, si te ha gustado este, puedes dar a like, comentar, compartirlo y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.